Muy buenas noches a todos ustedes, qué gentiles en estar aquí acompañándome en esta tercera y penúltima sesión de esta semana que el Colegio Nacional nos aloja para presentar la serie de estos libros sobre la democracia. Muchas gracias también a quienes nos están viendo, un público, según entiendo, igual de nutrido, atento, crítico y generoso como ustedes por el Internet. Estamos esperando a Jesús Silva Herzog. En esta ciudad ya nadie puede ser puntual, pero no es cierto, 100 y pico de personas sí pueden ser puntuales, así que por eso estoy aquí. Yo quisiera retomar dos puntos. Primero, para aquellos que no han estado en estas conferencias, decirles que se trata de una presentación, pero atípica, sui generis, de 3 libros que cubren 35 años de crítica política. El primero lo denominé Por una democracia sin adjetivos y cubre el periodo 1982 a 1996. El segundo, Del desencanto al mesianismo, 1996 al 2006, incluidas las elecciones del 2006. Y luego los 10 años que van desde esas elecciones tan polémicas, tan difíciles, al día de hoy, 10 años que llamé Democracia en Construcción. Democracia en Construcción. Bien, los libros, quiero explicarles a ustedes también, están hechos de este modo. Tienen un índice razonado al final. Esa es una idea que creo que puede ayudar mucho. Porque si ven ustedes nada más una, digamos, una lista de artículos, bueno, pues se queda uno diciendo, ¿y de qué tratará? De veras tengo que leer todo el artículo para enterarme de qué trata. Y entonces el índice razonado, en la parte de atrás, tiene cada artículo en 2 líneas el resumen de qué trata o de qué contexto. En esa época habían asesinado a Colosio y estas fueron mis reflexiones sobre el magnicidio, por ejemplo. De ese modo, es una invitación a la lectura del artículo y todos están divididos, están organizados en apartados de 5, 6, 7 artículos por orden cronológico, pero también temático. Así que yo espero que este sea, bueno, el conjunto de ensayos y testimonios y artículos de 35 años de la vida política de México. El día de ayer se me acercó un joven y me hizo una pregunta muy interesante y muy provocadora. Dice, oiga, pues ¿qué no es lo que falla? No es la democracia precisamente. Ya ve usted, eligen a Trump los americanos y eligen a los ingleses, eligen a Brexit, y pues son dos decisiones, por ejemplo la de Brexit, casi suicidas, y la de Trump, pues espero que no sea tan suicida, porque si es suicida nos va a llevar a nosotros en el suicidio, ¿no? O nos va a poner en una condición, digamos, muy difícil. Pero en todo caso es indudable que es un shock a lo que creíamos que eran los valores fundamentales de ese país. Entonces me preguntó, ¿qué no es mejor? Entonces le dije, bueno, entonces le repetí la famosa frase de Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, o el muy mal sistema, pero todos los demás son peores. Entonces le dije, bueno, ¿qué sistema quieres? ¿La dictadura? ¿Cuál? Entonces me dice, bueno, a lo mejor un grupo de notables que eligiera al presidente. 40 notables, no me dijo eso, pero vamos a decir, un poco como el Colegio Nacional, en donde son 40 miembros y los nuevos miembros los elegimos los del Colegio Nacional, pero nada más que el presidente es mensual.
cada mes deja de haber presidente y entra el siguiente por orden alfabético y no tienen mayor poder, ¿no? Son 40 pares. Pero me dijo, por ejemplo, una lista de un elenco de personas connotadas. Y le dije, ¿y quién elige a esas personas connotadas? Bueno, pues ustedes mismos se eligen a sí mismos. No estaba diciendo nada descabellado, porque en el fondo es el ideal platónico del poder, que los sabios gobiernen. Platón decía que los sabios y los filósofos gobiernan. Y claro, Vasconcelos creyó eso, ¿no? Por eso se lanzó a la presidencia. ¿Quién era el más sabio? Pues Vasconcelos. ¿Y por qué no iba a ser presidente? A lo mejor hubiera sido buen presidente, o no, no sabemos. No estoy seguro que el tener muchas lecturas haga un buen presidente. Creo que Lázaro Cárdenas fue muy buen presidente y apenas tenía primaria. Lo que tenía Lázaro Cárdenas es mucha experiencia en la vida. Plutarco Elías Calles fue otro presidente muy importante, pues que era maestro de escuela. No creo que tener doctorados sirva para ser buen presidente. Tuvimos algunos presidentes con doctorados en Estados Unidos que no fueron los mejores presidentes, para decirlo con suavidad. Entonces, yo tengo la convicción de que Churchill tenía razón, que la democracia es muy mal sistema, pero desde los griegos hasta ahora no hemos inventado los hombres un sistema mejor. Y sin embargo, como puede ocurrir y con frecuencia ocurre que los pueblos democráticamente elijan mal, a veces eligen bien, pero a veces eligen muy mal. Entonces, las repúblicas tienen lo que se llama los equilibrios y balances. Desde la República de Estados Unidos, desde luego, e inspirada en las viejas repúblicas. Tienen un Senado, tienen una Cámara de Representantes, que son los legisladores y que tienen potestades muy grandes frente al presidente. Y luego está el Poder Judicial, que debe de ser siempre autónomo e independiente del poder presidencial. Eso todos ustedes lo saben, es, digamos, el ABC de la vida política sana. Además debe de haber libertades, sobre todo la libertad de expresión. Ahora, si todo eso existe, lo más probable es que el presidente, el poder judicial y el poder legislativo y las libertades y el cuarto poder de la prensa se equilibren unos a otros. Ningún presidente, ni Trump probablemente, va a tener tanto poder como para ser dictatorial. Lo va a equilibrar el poder judicial y el poder legislativo y la prensa. El problema viene cuando todos esos poderes los termina por dominar una persona. Y este es el caso peligroso que está viviendo Estados Unidos, porque el Partido Republicano domina las dos cámaras y puede nombrar ya el Senado al juez que va a ser el quinto de los 9 jueces en Estados Unidos, de la Suprema Corte. 5 republicanos, 4 demócratas. Y Trump ya ha demostrado que no le gusta la libertad de expresión. Entonces, ¿ven ustedes por qué se trata de un peligro real? Sin embargo, yo todavía creo que, aunque es ominoso e infame lo que ha dicho sobre los mexicanos y lo que ha prometido en tantos sentidos, yo todavía creo que el Congreso y la Suprema Corte y las libertades y los periódicos y la prensa y los medios van a ir acotando a Trump en muchos sentidos. Pero acotar a Trump no significa volverlo un presidente títere. Nos va a dar mucha guerra.
y me temo que con los que se va a encebar más, pues es con nosotros, porque somos los débiles de la cadena. No obstante, tampoco estamos mancos. Las grandes compañías americanas que tienen sus empresas aquí y que dependen de la mano de obra especializada mexicana, y tan mucho de la economía americana depende de la economía, depende de México. De modo que vamos a tener que dar, y el gobierno va a tener que dar, y la sociedad, una muy buena pelea. Pero volvamos al tema democrático y volvamos a la pregunta de este joven. Yo creo que entonces, si existe un Congreso que funcione y una Suprema Corte que funcione, y periódicos y medios que funcionen, el presidente no tiene todo el poder. Bueno, yo le hubiera preguntado a él, ¿tú crees que era mejor lo que teníamos antes, cuando estaba el PRI? Tuvimos buenos presidentes. Ruiz Cortines fue un buen presidente, yo creo. En cierto sentido, Miguel Alemán fue un presidente que hizo mucha obra. Ávila Camacho no fue un mal presidente. Además, digamos que la tanda de malos presidentes empezó con Díaz Ordaz. Pero, ¿cuál era el límite de poder del presidente de la República? Pues básicamente nada más los 6 años. O sea, era una especie de monarca. Don Daniel Cosío Villegas, nuestro maestro querido, decía: México es una monarquía sexenal, absoluta, hereditaria, por vía transversal. O sea, bueno, no le hereda a sus hijos, pero le hereda a sus cuates. Entonces, tenía equilibrios, era un sistema interesante. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, no para que voten así democráticamente, pero ¿de veras valdría la pena volver al sistema de partido único en México? Si yo les pregunto, a ver, voy a hacer el ejercicio. ¿Alguno es o alguna le gustaría eso? Puede levantar la mano. Uno, muy respetuoso y respetable. Ok, digamos la mayoría. Chucho, pásale y bienvenido. Estoy haciendo un ejercicio democrático muy interesante. Jesús Silva Herzog. Muchas gracias. Ya te cedo la palabra, pero te voy a informar del ejercicio democrático. Estaba yo haciendo una defensa del peor de todo, del muy mal sistema político que es la democracia, con la única salvedad de que todos los demás son peores. Y pregunté si quiénes aquí estarían a favor de volver al sistema de partido único del PRI, y hubo un señor que se manifestó a favor, pero digamos la mayoría no. Y yo creo que estos libros son la bitácora de una lucha porque México sea democrático, con la esperanza de que esa democracia con el tiempo nos haga un mejor país, más responsable, más tolerante, mejor. Pero nada garantiza eso. Lo que sí estoy seguro, es que completamente cierto, es en mi creencia de que en la historia ni la monarquía absoluta, ni la dictadura, ni la tiranía, ni la aristocracia, ni la oligarquía son mejores que la democracia. Pero quiero decir que durante muchos años del siglo XX México tuvo crecimiento, estabilidad, paz, orden, aunque tenía una monarquía. Yo luché contra esa monarquía y no me arrepiento. Pero vamos a cederle la palabra a nuestro invitado, tan distinguido analista político, uno de los más distinguidos analistas políticos, escritor polifacético,
un escritor político en todo el sentido de la palabra, no solo por interesarse en la política, porque hay muchos comentaristas políticos que se interesan en la política, sino ser un escritor que atiende a muchos temas, pero también a la política. Las dos palabras juntas, escritor político, no le quedan a muchos autores, pero sí le quedan a Jesús Silva Herzog, a quien agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que a esta introducción habría que agregar impuntual. Pido una disculpa por llegar tan tarde. Es una pena, después de haber recibido este honor enorme de acompañar a Enrique Krause en la celebración de esta constante reflexión sobre la vida política mexicana. Le agradezco mucho esta oportunidad de releer 35 años de pensamiento político, de reflexión política. Me gusta mucho cómo plantea Enrique Krause en retrospectiva este ejercicio, el ejercicio de un historiador que ve la misma materia en el presente y que está arriesgándose a lo que él señala quizá la ingrata tarea de pensar la historia en gerundio, la historia que se está haciendo, que se está desarrollando, que estamos viendo ante nuestros ojos y que, dice él, de pronto puede ser muy ingrata porque lo que parece que es muy importante en un momento, al día siguiente se disuelve y resulta menos relevante de lo que uno pensaba. Ahora, la mayor parte de los ensayos que están en los 3 volúmenes del ensayista liberal, los 3 volúmenes del ensayista liberal dedicados a la política en presente, tienen la gran ventaja de que uno puede leerlos, el verlos en conjunto, los puede uno ver ya como el telón de fondo de lo que inevitablemente es nuestra inquietud inmediata, que es el presente. Yo no pude dejar de pensar en el momento en que estaba releyendo Por una democracia sin adjetivos, las reflexiones sobre el desencanto y el mesianismo, las dificultades de la construcción democrática. No pude dejar de pensar en lo que está aconteciendo ante nuestros ojos. Lo que está aconteciendo fundamentalmente en esta nueva ola antiliberal en el mundo. Me parece que hay una gran fortuna en el hecho de que se publique ahora esta mirada retrospectiva. Y digo que es muy afortunada porque en el momento en que aparecen los primeros ensayos de Enrique Krause en la revista Vuelta para pensar la cosa pública, el ensayo sobre el timón y la tormenta, el ensayo seminal de la democracia, Por una democracia sin adjetivos, el pensamiento liberal es un pensamiento que se percibe en México como un pensamiento exótico. Se acusa de inmediato a Enrique Krause de pensar no solamente hacia afuera, sino desde fuera, como si sus reflexiones fueran impertinentes, como si fueran producto de plantas que no pueden aclimatarse en un territorio inhóspito para la reflexión liberal. A lo largo de estos 35 años, sin embargo, me parece que puede identificarse un extraordinario éxito de ese pensamiento, y casi podría decir que la conversión de la perspectiva liberal en una perspectiva dominante,
que sirve para pensar la política en amplios escenarios mexicanos y que se convierte un poco en nuestros anteojos para comprender y descifrar el mundo. Leer esto en 2016 es leerlo con la nueva ventaja, la frescura renovada de que el liberalismo está nuevamente bajo acoso, de que el pensamiento liberal, que quizá con la caída del muro de Berlín, con el ascenso de una perspectiva de un internacionalismo liberal que baña buena parte del planeta y que desde luego incorpora a México en su visión económica, que incorpora a México en buena medida en su ideal democrático, hoy vuelve a estar bajo amenaza. Estos 35 años en ese sentido son un arco fascinante, no solamente en términos de la historia política mexicana, sino en términos de la historia mundial y la historia del liberalismo en Occidente. A partir de fines de los años 80, tenemos nosotros este ascenso, este liberalismo que trota y que va cubriéndose de éxitos, que va liberando los espacios sometidos al totalitarismo en Europa Central, en Europa del Este, que implica el ascenso, las transiciones democráticas en América Latina y que también explica en buena medida lo que pasa en México en los últimos 35 años. Y hoy lo que tenemos es que aquellos países que nosotros considerábamos modelos de la democracia liberal, parece que son hoy los enemigos de la democracia liberal. Tenemos el voto en la Gran Bretaña, un voto que es un voto extrañamente para esa isla, un voto de nacionalismo, en donde el virus nacionalista se apodera de esa isla que parecía haber estado vacunada de ese tipo de idolatrías identitarias. Eso es lo que parece también amenazar la democracia francesa, por no detenernos en el ascenso del autoritarismo en Estados Unidos, que es, me parece, para decirlo amablemente, lo que significa la victoria de Donald Trump. Para no usar quizá la palabra fascismo, es desde luego un proyecto autoritario y abiertamente antiliberal. Yo veo con mucho entusiasmo este momento en donde el liberalismo puede volver a ser lo que es naturalmente, que es una doctrina de batalla, una batalla, un conjunto de disposiciones racionales para combatir ídolos populares y conformaciones de poder que sospechan siempre de la iniciativa individual y de la libertad humana. Bueno, pues interesantísimo. Déjame responder a lo que dices. Empiezo por el final. Pues sí, es verdad, ¿no? De pronto, ser liberal y ser demócrata no es exactamente lo mismo, sobre eso quiero hablarlo, pero ser un demócrata y ser liberal ahora, pues ya empieza a ser difícil en un mundo en donde ocurre lo que en Estados Unidos y en Europa y en Inglaterra ha ocurrido. Pero es una batalla muy digna y que honra y que nos da una causa en la vida, porque es la batalla, la viejísima batalla por la libertad. Decía don Daniel Cosío Villegas, ese ideal la libertad. Pero por ese ideal, que fue el ideal de Madero,
fueron a la hoguera decenas de millones de hombres para defenderlo en la Segunda Guerra Mundial. Porque si no hubieran ido a luchar por ese ideal, el mundo habría estado dominado por un enloquecido dictador. O sea, siempre vale la pena luchar contra el poder absoluto. Trump es un payaso, pero quiere el poder absoluto. Y los fascistas o nacionalistas y los xenófobos europeos también lo quieren, y Putin lo quiere. No solo lo quiere, lo tiene. Entonces, el liberal ante todo, ¿qué es? Es alguien que le quiere poner límites al poder. Eso es lo primero que es un liberal. Que límites porque el poder no me puede coartar mi libertad de expresarme, de manifestarme en la calle, de estar en desacuerdo, de creer en lo que yo quiera creer, de opinar lo que yo quiera opinar, de publicar lo que yo quiera publicar. Eso no me lo puede impedir ningún poder. Eso es ser liberal. Ser demócrata es algo que se compagina con ser liberal. Es darle el poder a quien tiene la mayoría, pero no un poder suficiente o no un poder total, porque si tuviera un poder total, un loco que tiene el 51%, pues masacra a los otros 49%, ¿no? Entonces, toda democracia tiene que ser liberal, yo creo, porque si no, no es democracia. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela. Chávez ganó muchas elecciones y Maduro ganó la primera, probablemente. Pero luego ha habido nuevas elecciones en donde el 80% del pueblo se manifiesta de que está cansado porque tienen hambre y colas que nosotros nunca hemos ni imaginado. Eso ocurre hoy en Venezuela. Porque es un país que ha coartado todas las libertades. No hay, están absolutamente acosados los periódicos, toda la televisión es estatal y lo que queda es el Internet. Entonces, es un buen momento para defender la democracia liberal y sin embargo, todas las mañanas y todavía no sé cuántas mañanas me voy a tardar en levantarme y decir, perdón, estoy viviendo una película de Kafka, basada en un cuento de Kafka, o es verdad que en Estados Unidos llegó al poder este megalómano narcisista hipermillonario al que no le importa absolutamente nadie, ni cree que son inferiores las mujeres, los mexicanos, los musulmanes. Este es el hombre al que eligieron, un hombre que acosa a la prensa, que se burla de la prensa, un hombre que propone acabar con la libertad de comercio. Bueno, realmente todavía vamos a vivir muchas semanas de perplejidad. Entonces, tomo tu tema, Chucho, en el sentido de que es muy excitante, digamos, inspira mucho esto de retomar una pelea que en los años 80 parecía quijotesca y que ahora increíblemente hay que retomarla, pero no contra la Unión Soviética, China o los dictadores de Argentina o Chile, sino contra el presidente de Estados Unidos. La ventaja es que no estamos solos, porque Estados Unidos tiene toda una fracción muy amplia. Finalmente Hillary ganó con 2 millones de votos del voto popular, muy amplia, que van a estar tan atentos y tan en la lucha como nosotros. Ahora, a mí me parece que en esto que se abre excitante de nuevamente el liberalismo como una postura que combate
a los poderes establecidos e incluso las ideas que empiezan a volverse dominante, exige también una reflexión autocrítica. Me parece muy interesante lo que escribía otro historiador de lo inmediato, otro historiador en gerundio, Timothy Garton Ash, un gran liberal, un gran defensor del proyecto de la integración de Europa como un modelo de civilización ejemplar. Y él decía, liberales, hagámoslo mejor. Tenemos que darnos cuenta que este orden liberal que tuvo un par de décadas de dominio ideológico tiene desde luego muchos orgullos, pero también tiene muchos damnificados. Yo creo que hay que hacer esa reflexión de manera muy seria. Y tengo la impresión de que la pista está en uno de los autores que aparece en un ensayo interesante de esta colección de Enrique Krause, que es la mirada de Alexis de Tocqueville. Hay un ensayo, el oráculo de Tocqueville, en donde hay una conversación del historiador mexicano que trata de entender su presente a partir del diálogo con este gran pensador francés. Y yo creo que la enseñanza de Tocqueville es sobre todo la que puede estar en el tono de su obra clásica, en el tono de la democracia en América, que se revela desde las primeras páginas, desde los primeros párrafos del primer volumen de la democracia en Estados Unidos, en donde él anuncia que está escribiendo este libro para hacer una advertencia solemne a sus contemporáneos de lo que está por venir. Alexis de Tocqueville, un hombre que había perdido la fe, está convencido de que la democracia es el destino de la humanidad, que no hay fuerza humana que pueda detener la marcha irresistible de la democracia. Y toma una actitud que es una actitud distinta de la que toman los extremos de sus contemporáneos. No cree que pueda combatirse a la democracia como hacen buena parte de sus parientes y sus amigos de clase, podríamos decir, porque está convencido de que esa pelea es absurda, está perdida. Pero tampoco cree que a la democracia haya simplemente que recibirla con los brazos abiertos como si fuera una bendición que habría que agradecerle al Señor como una solución de nuestros problemas. Viene la democracia, pero seamos conscientes, me parece que eso es lo que dice. Básicamente, seamos conscientes de que esta sociedad presenta retos y desafíos que no conoce la historia del hombre. Yo creo que esa es una reflexión que habría que hacer en México, y me parece que la estamos haciendo con 20 años de retraso. Los 35 años de reflexión política nos ayudan mucho a percatarnos de que la democracia mexicana llegó muy lentamente, que no fue como la mayor parte de las transiciones en Europa del Este, un momento en donde se acelera la historia y en unas cuantas semanas y meses cae la dictadura, se convocan elecciones, se hace una nueva constitución, se abre la prensa, en fin, estas cosas tan excitantes que sucedieron en Europa del Este, en la España posfranquista, etc. Fue un proceso muy largo.
de pequeñas reformas que se fueron acumulando para abrir al régimen y finalmente soltar los cordones autoritarios. Lo que a mí me parece llamativo al hacer esta relectura es que tengo la impresión de que, a pesar de haber sido un acceso tan lento a la democracia, nos pilló por sorpresa lo que significa la democracia, lo que exige de todos nosotros la democracia, lo que pide la democracia en términos de ingeniería institucional, lo que pide en términos de profesionalismo periodístico, lo que exige en términos de el vigor de las organizaciones sociales y, desde luego, lo que exige en términos de el basamento de legalidad que no hemos tenido en la historia de México y que seguimos cargando, creo, como la peor desgracia cívica en nuestro país. Y déjame darle una vueltita más al argumento. Decías con mucha razón, el liberalismo es este talante. A mí me gusta pensarlo más como una actitud que como un cuerpo cerrado de ideas y de recetas, que sospecha del poder y quiere resguardarnos frente a las amenazas del poder. Yo creo que en el México bárbaro de principios de este siglo, en el México bárbaro de 2016, debemos darnos cuenta que otro de los principios fundamentales del liberalismo es la necesidad del poder. Lo indispensable que es tener, para que existan libertades, un poder que nos proteja a todos. El poder en ese sentido y el Estado en ese sentido no es de manera burda el enemigo de la libertad, sino que es también su gran aliado y su gran constructor. En ese aspecto, si avanzamos mucho en términos de régimen democrático, si han prosperado mucho las libertades en muchos ámbitos, creo que lo que contemplamos de pronto es que eso ha avanzado, pero sobre un gigantesco agujero que es el Estado mexicano. Sí, muy interesante. En primer lugar, hay que decir que el liberalismo no es anarquismo. Decía Borges, y vamos a hablar mañana de Borges, ojalá nos acompañen en la conversación de mañana con Edwin Williamson. El anarquismo es el mejor sistema, lástima que no nos lo merecemos. Preciosa cita. Que no haya poder, que no nos estorbe, no. Pero es una utopía. El liberalismo es como un anarquismo suave, o más bien como un anarquismo que conoce sus límites, y el límite es que tiene que haber un Estado que garantice la legalidad y la seguridad y algunos otros aspectos de la vida, como pues la salud en una parte, la educación, etcétera. Tiene que haber un Estado que recoja la basura, que tenga limpias las ciudades, que vea el alcantarillado, ¿sí? Tiene que haber un Estado. Entonces, yo me he puesto a pensar mucho, ¿qué nos pasó? ¿Y en dónde estamos? ¿Por qué estamos tan desencantados, tan preocupados? Y tan desencantados en el fondo también con la democracia, como si estuviéramos en un estado de depresión nacional, y para colmo nos llega esta condena o este peligro, esta nube de la presidencia de Donald Trump.
nos llueve sobre mojado. Bueno, yo tengo una pequeña teoría que expuse en el último de los ensayos, o de los últimos ensayos del libro, el tercer libro, Democracia en Construcción. Y es esta. Yo creo que la economía mexicana, esperemos que aguante el huracán Trump, está, de muchas formas se puede comprobar objetiva y empíricamente en una situación mejor que la que estaba hace 35 años cuando yo empecé a escribir esto. México había entrado en quiebra, México era un país en 82 petrolizado y cuya economía dependía mucho del Estado y una economía prácticamente cerrada. En 35 años nos hemos vuelto un país económicamente muy dinámico, exportador, muy diversificado, que si bien no ha crecido a grandes tasas, es un país de una economía bastante equilibrada y manejada con razonable responsabilidad. Es cierto que algunos países latinoamericanos crecieron más en los últimos años, pero es debido a la demanda china, la demanda de materias primas. México no es solo un productor de materias primas, sino de productos terminados. Tiene un pujante sector agrícola, ganadero, comercial, de servicios. Esto no quiere decir que seamos un país ejemplar económicamente, pero creo que si hablamos de economía, a pesar de todo, ese no es el problema central. Políticamente, ayer y hoy y anteayer, insistí en que, y ustedes me lo avalan con el voto de no levantar la mano, estamos mejor que cuando estaba, o menos mal que cuando teníamos al partido único, que decidía por nosotros un presidente y nuestra decisión era nula. Yo quiero decirles que José López Portillo endeudó al país en un solo día por sus pistolas, o como se decía entonces, por el poder de su firma, por 9,000 millones de dólares. Un día, una firma. Bueno, no, ¿verdad? No estamos ahí. Entonces, si ni política ni económicamente estamos en la posición en la que estuvimos en el año de 82 o 90, etcétera, ¿cuál es la raíz de nuestro descontento? Bueno, mi hipótesis es que tú hablas del Estado y yo creo que y hablas de la legalidad y hablamos de lo mismo. Todo el tema de la justicia, el problema de la impunidad y de la corrupción es el cáncer de México. La justicia se nos olvidó. Yo ayer dije que hubiera podido escribir un ensayo llamado Por una justicia sin adjetivos. Y no creas que no me pasó por la cabeza, ¿sabes? En los años 80. Pero no lo escribí. El caso es que no lo escribí. Y no lo escribí porque yo pensé, pues la democracia, hay que luchar porque venga la democracia y con la democracia vendrán otras cosas muy buenas. No. Pero la gran pregunta es, ¿qué nos sorprende? ¿Qué hicimos en el siglo XX para construir un entramado jurídico, jueces, procuradores, policías, prisiones, leyes aplicables, jueces impecables, magistrados? Díganme ustedes, ¿qué hicimos? En el aspecto criminal, por ejemplo, del derecho penal, no hicimos nada. Hay derecho comercial, ¿no? Los abogados aquí. Hay derecho laboral. Hay derecho civil, mercantil. Si una persona no le paga a otra, bueno, pues puede demandar y es probable que en 7 años cobre algo. Si la justicia no es pronta, no es justicia. Y si la justicia no es ciega, no es justicia. ¿En dónde está la justicia en México? En ninguna parte. Y el siglo XX se nos fue olvidándonos de la justicia, del poder judicial, de todo el aparato judicial,
nadie le importaba. ¿Y saben por qué? Trataré de explicarlo. Porque dependía del poder ejecutivo. Porque el poder judicial, todo dependía del poder ejecutivo. Entonces las policías dependían, claro, del poder ejecutivo, del procurador, igual que siguen dependiendo. Y si el presidente quería que se hiciera justicia o se encontrara al culpable de tal o cual delito, se encontraba. Y si no, no. Era discrecional todo, no había justicia. Y entonces estamos pagando a 16 años de la alternancia del poder las consecuencias de que no construimos un aparato jurídico, policías municipales, locales, estatales, federales, profesionales. Bueno, Chile tiene una policía profesional, España tiene una policía profesional, España tiene un poder judicial independiente. Nosotros no lo tuvimos a todo lo largo del siglo XX. Es la mala herencia del siglo XX. El poder grandísimo de los sindicatos, mala herencia del siglo XX. Los monopolios económicos privados, mala herencia del siglo XX. En suma, fuimos un poco unos románticos de la democracia. Valió la pena la lucha, no me arrepiento de nada, pero creímos que con la democracia iba a venir la felicidad, la justicia, la igualdad, la prosperidad. No, no es garantía de nada de eso, porque el siglo XX nos puso tales retos y tales trabas y tales taras que tenemos que ir combatiendo. Y para colmo, ahora tenemos problemas en la parte externa. Y ahí retomo algo que dijiste, Jesús. Pero creo que la convicción de defender el ideario liberal, que ayer yo insistía mucho en eso, sobre todo en la izquierda, para que la izquierda lo retome, ya está en casi toda la prensa, es decir, no toda, pero buena parte. Digamos, ya es nadie, en ningún, ya no se encuentran, vamos a decir, analistas políticos que digan, no, que volvamos al partido único ya que se acabe todo esto y que ya no haya libertades, que no. Estamos un poco mejor armados para poder hacerlo, pero la tarea es titánica y va a llevar generaciones. ¿Y cuál es mi temor? Mi temor es que tengamos un retroceso. Y les voy a explicar brevemente que el retroceso, tenemos un ejemplo clarísimo en Venezuela. Venezuela era una democracia bastante funcional por 50 años. 40 años. Funcional, eficaz, alternancia del poder, muy bien, con políticos corruptos. Llegó el comandante Chávez y dijo, aquí se acabó esa etapa y ahora viene la verdadera democracia, que es la que me elige a mí. Y se quedó 16 años en el poder, o 15, ya no sé, nos heredó a Maduro, y ahora Venezuela vive la peor tragedia humanitaria que haya conocido país alguno en América Latina, quizá con exclusión de Haití, en el país más rico en reservas petroleras que hay, o de los más ricos del mundo, si no es que el más. Entonces, mi angustia es que debemos preservar la democracia, elegir en el 2018 al que nosotros estemos convencidos que es el mejor, pero no darle todo el poder. Ser inteligentes en que el Congreso, el Poder Judicial y las libertades se preserven para tener vigilado por 6 años a ese presidente, el que sea. Entonces, traje la conversación, Jesús, a este momento. Hay que hacer esa autocrítica y seguramente no la estoy haciendo de manera suficiente.
pero hay que preservar lo que ya logramos. Por supuesto, yo creo que esa es la tarea de nuestro tiempo. Me decías que considerabas de alguna manera una posición romántica sobre la democracia, y yo creo que más que romántica fue quizá incompleta. Tengo la impresión de que por el tipo de protesta política de los años 80 y por cierta caracterización del régimen, nuestro enfoque fue obsesivamente electoral. Electoral. Sí, creo que nos concentramos mucho. Yo creo que cambiamos con mucho éxito nuestro régimen electoral. Me parece que dentro de las grandes joyas de la transición, pues está tener un árbitro imparcial que a pesar de todo tiene prestigio y autoridad, pero creo que pensamos en la democracia básicamente como la competencia abierta por el poder y la aritmética de los votos. Y creo que hay una pista en el libro que nos podría dar cuenta de hacia dónde deberíamos complementar ese enfoque. Veo en el libro, en términos de influencias intelectuales, me parece que claramente está la presencia de Daniel Cosío Villegas, el gran escritor político del siglo XX, pero está también esta crítica filosísima de Gabriel Said. Y yo creo que su descripción del régimen mexicano es quizá la más profunda que se hizo de ese bicho tan extraño que fue el PRI. Y creo que acertó sobre todo cuando en ese ensayo sobre la propiedad privada de las funciones públicas definió a la corrupción y definió al priismo. La corrupción, creo que lo cito bien, la corrupción no es una característica desagradable del sistema, la corrupción es el sistema. No es un chipote desagradable, no es un mecanismo adyacente, es el corazón de este régimen. Yo creo que sigue siendo. No cambiamos eso. Y regresando quizá a uno de las preocupaciones, por ejemplo, de Octavio Paz, también muy presente en el libro, si regresamos a la caracterización del patrimonialismo como el rasgo que define desde tiempos ancestrales a la política mexicana, yo creo que podríamos entender penosamente la transición mexicana a la democracia como la transición a un patrimonialismo competitivo. Hay competencia para ver quién se queda con el botín, quién es el señor que trata a todos sus empleados, a la burocracia como si fueran sus mayordomos, quién trata la hacienda pública como si fuera su chequera personal. Lo que hemos visto en las últimas semanas, lo de Veracruz, los fenómenos de Veracruz y de Quintana Roo y de Tamaulipas. Qué horror, ¿no? Vergüenza, ¿verdad? Es terrible, pero creo que lo que nos muestra es que quizás sí logramos cambiar la escalera, pero para llegar al mismo pantano, para llegar al mismo charco en donde quien gana, pues gana el permiso de hacer lo que se le da la gana. Y en ese sentido, la transición a la democracia quizá tiene su tarea crucial todavía por delante. A lo mejor estamos en estos momentos dando los primeros pasos con lo que ha sucedido en el último año, en donde yo creo que hay una señal muy alentadora, que es este resorte ahora muy vivo de la indignación colectiva.
Creo que lo que ha suscitado en la opinión pública los casos de los escándalos patrimoniales del presidente, de funcionarios del gobierno federal, de funcionarios locales, es algo que a lo mejor hubiera aparecido hace 35 años, hace 20 años en una portada de la revista Proceso y ya. Pues sí, así es. Y hoy no solamente es una indignación que se reactiva, sino que suscita la organización de la sociedad civil, que se conecta, que aprovecha nuevos instrumentos legales, que convoca a los ciudadanos, que aprende de la experiencia internacional para proponer cambios a las leyes. Bueno, yo creo que si hay señales alentadoras en donde podemos decir este país tiene esperanza de reconstruirse cívicamente, está en ejemplos como este. Mira, en sus memorias, José López Portillo tiene algún lugar en donde dice: tal gobernador me regaló el rancho tal, ¿cómo lo iba yo a despreciar? En aquellos tiempos del Partido Único, todos los ministros empezaban su carrera con una maravillosa casa en Las Lomas o el Pedregal, y vaya aquel que se le ocurriera no aceptarlo, porque eso era tomado muy mal. En esos tiempos la corrupción era hasta folclórica, como folclórico era el robo de las urnas o las urnas empanzonadas y toda esa cantidad de cosas que hasta de palabras teníamos. Bueno, por ejemplo, la palabra carro completo, ¿no? Ganó el PRI con carro completo, ja, 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 ¿no? Y el presidente hablaba cada 1 de septiembre y los diputados se levantaban y competían unos con otros para ver quién se levantaba antes para aplaudirle al señor presidente. Bueno, gracias a los medios de comunicación y a los medios ahora electrónicos y a la rapidez de la información es tal que provoca la rapidez de la indignación. Y ahora todo el mundo sabe, todo el mundo, que lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en otros lugares y los errores que en este sentido tuvo este gobierno. Que los corrija con la ley anticorrupción y que se esté persiguiendo ahora a estos gobernadores pillos, qué bueno, pero indica, como dices tú, Jesús, uno de los rasgos positivos. Por eso yo los invito a que también reflexionemos en lo que sí hemos avanzado. Por ejemplo, piensen ustedes en los 37 millones de personas, como decía yo ayer, que fueron a votar en las elecciones intermedias. Piensen en el 1.000.000 de personas que supervisaron esas elecciones. Piensen en que prácticamente no hubo, digamos, protestas en contra de presuntos fraudes o electorales en estas últimas elecciones. Pensemos además que muchas mujeres fueron electas para puestos de responsabilidad pública. Antes el papel de las mujeres se contaban con el dedo de una mano. Una salía gobernadora de Nayarit. ¡Qué cosa tan increíble! Que doña Griselda Álvarez haya sido gobernadora de Nayarit. Era muy notable porque era la única mujer. Ahora hemos dado avances. Yo creo que los comentaristas y los intelectuales y los escritores, para no hablar de los políticos, hemos estado atrás de los ciudadanos. Y quienes han estado dando el ejemplo democrático han sido los ciudadanos. Los ciudadanos que no son famosos, que no salen en los periódicos,
que no dan conferencias, los ciudadanos. ¿Por qué? Lo decía yo ayer, Chucho, han sabido castigar al mal gobernante, en algunos casos, no en todos. Han dividido el voto. Le doy al presidente, al gobernador, pero a los otros partidos para que se equilibren. Siguen yendo a votar. Siguen levantándose en las mañanas, luchando con el espíritu de la mujer mexicana y de los hombres mexicanos. Se indignan y la presión que los mueve logra las cosas que estamos logrando. Para mí saca una altísima calificación el ciudadano mexicano. Por eso yo creo que hay que respetar plenamente cualquiera que sea el resultado del 2018. Cualquiera. Eso sí, advirtiendo que no se abuse del poder y que haya un equilibrio. Eso sí, porque de nada sirve que llegue al poder quien tiene la mayoría de votos, sobre todo en un país que tiene tantos partidos y que nadie va a llegar al poder con más del 30%. Entonces, como quiera, nadie va a llegar con la mayoría realmente de los votos. Cualquiera que llegue va a llegar con una minoría, con la mayor minoría. Por esa razón, todavía más, tiene que ser respetuoso de los equilibrios y de las opiniones de los demás. Yo creo que hemos hecho grandes progresos y que los desastres de México, la verdad, no son tan atribuibles a la democracia que hemos avanzado como a nuestra falta de Estado, de justicia, de instituciones de justicia. ¿Qué daríamos por tener en la justicia una institución como el Banco de México? ¿Quién tiene dudas de que el Banco de México es hoy por hoy responsable, serio, autónomo, etcétera? Pues, quien tuviera dudas está equivocado. Es una institución que va a cumplir 91 años y es respetadísima, fuera y dentro del país. ¿Por qué no tenemos algo así en el Poder Judicial? Porque se nos olvidó, porque lo relegamos. En suma, tenemos muchas tareas pendientes. La justicia, el combate a la corrupción y la impunidad y la violencia es de las principales. Quiero dejarle la última palabra a Jesús, agradeciéndole mucho de nuevo su presencia. No, pues muchas gracias y nuevamente una disculpa por haber llegado tarde. Yo coincido contigo, creo que lo que deberíamos hacer es tratar de hacer un balance de las muchas cosas que se han cambiado para bien y al mismo tiempo registrar los atorones de nuestra vida pública e incluso muchas cosas en donde hemos ido hacia atrás. Creo que sí nos coloca la violencia ante desafíos muy diferentes. Creo que hemos descendido en términos civilizatorios en el país por la violencia, no solamente por la actuación del crimen organizado, sino también porque esto empieza a convertirse también en escena cotidiana de nuestra vida pública, cuando eso lo vemos todos los días en los diarios y nos desayunamos con escenas atroces. Pero yo terminaría en ese sentido con tu preocupación constante de la amenaza populista, que recorre también muchas páginas del libro, que sí es en efecto la gran amenaza a la democracia liberal en el mundo. Creo que como hace 35 años había un adversario en el modelo totalitario,
Hoy el adversario, el enemigo, es esta reivindicación antiliberal del populismo. Pero creo que el populismo debería ser visto hoy como una expresión de los fracasos de la democracia liberal. Es solamente en el contexto de un sistema democrático que no es capaz de resolver cotidianamente las demandas y las exigencias de la gente, que puede conformarse esta visión política de este pueblo homogéneo que tiene un solo interés y que puede ser encarnado por un dirigente carismático. Yo creo que de la misma manera en que la posguerra encontró un gran estímulo para la justicia, para la distribución, para la inserción de grupos marginados en la economía y en la política por la amenaza del Este, me parece que la amenaza del populismo en el mundo debe ser leída en esos mismos términos, como la exigencia de construir democracias funcionales, democracias abiertas, pero democracias que sean también capaces de incluir a muchos, a millones que hoy pueden sentir que la economía y que la política no los representa plenamente. Yo te agradezco mucho tu presencia y tus comentarios siempre iluminadores, inteligentes. Jesús, a ustedes les agradezco de verdad mucho que hayan estado presentes, tantos de ustedes en estas conferencias, y los invito mañana. Vamos a hablar ya no de democracia en México, sino de América Latina. Y vamos a estar con quien yo considero probablemente es el historiador de América Latina más distinguido de nuestro tiempo, el historiador inglés Edwin Williamson, que habla un español perfecto y que nos va a explicar cómo construyó su historia de América Latina, que ha sido recientemente traducida al español. Pero además vamos a tener un postre muy sabroso, porque el señor es el biógrafo de Jorge Luis Borges. Y su biografía, hay muchas biografías de Borges, pero la suya es sin disputa la mejor. Yo conocí a Borges, mañana les platico si vienen, porque ahora no. Lo vi 2 veces en mi vida y fue algo mágico, es muy pobre palabra para describir lo que viví en esas horas de conversación con ese que es para mí el gran escritor de los últimos siglos en castellano y puede ser uno de los grandes escritores, desde luego, en cualquier lengua. Williamson dedicó 10 años a escribir la biografía de Borges. Le preguntaremos sobre América Latina y le preguntaremos y conversaremos sobre cómo se hace la biografía de un personaje tan único, tan excepcional, cuya literatura a 30 años de su muerte sigue siendo absolutamente viva. Porque yo les confieso que en muchos momentos de decepción, de desaliento, de desánimo en la noche antes de apagar la luz, tomo un libro de cuentos de Borges, me leo uno de sus cuentos, por ejemplo, de los cuentos que escribió al final de su vida, cuando, como ustedes saben, fue ciego por los últimos 30 años de su vida. Entonces, al final de su vida, dictaba sus cuentos y sus poemas, los dictaba y sus ensayos. Pues son cuentos que una vez que uno los lee, breves, transparentes, reveladores, ¿no?, uno puede apagar la luz con una sonrisa y decir, no, tenemos la literatura. Así que a hablar con este muy distinguido académico inglés,
dedicaremos la última de las sesiones de este ciclo mío en el Colegio Nacional. Y de nuevo, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención y su generosa presencia.